Esto es una caldera. Solo para comprender, quiero que me escriban en el chat todos, bueno, antes de pasarles el video, les explico. Eh, la mayoría tienen hornos o calderas, ¿cierto? Creo. Que esta es una pirofórica, lo mismo que un horno, las filosofías de control es muy parecido. Les voy a explicar un poco cómo funciona una caldera a gas. Una caldera es un equipo a presión. Hay varios tipos de calderas. Esta es pirotubular, hay otras acuotubular. Pirotubular significa que el gas que se quema acá en el lado izquierdo, que ven como todo un quemador, acá viene una mezcla de aire-gas, se prende, se quema y ese gas de combustión y ese fuego viene por dentro de los tubos y es la fuente de calentamiento de la caldera. El agua viene a un nivel hasta la mitad de la caldera por el casco, o sea, por fuera de los tubos, y lo que hace eso es que con el calentamiento se hace el cambio de fase del agua a vapor, se produce el vapor y va a calentar sus sistemas para lo que necesiten el vapor en sus instalaciones, o el aceite caliente si no fuera de agua. Como es un equipo a presión, tiene una válvula, la amarillita que ven en la parte superior. Y acá lo más crítico, ¿alguien sabe el cambio de fase de agua a vapor? ¿En cuánto cambia el volumen? Una gota de agua, ¿cuántas gotas equivalentes de vapor son en tamaño? ¿Alguien sabe en esa expansión? 1 a 10. Mm, mm, mucho más. Bueno, lo van a consultar y me van a decir mucho más. Entonces, lo que quiere decir es que una vaporización súbita de vapor va a presionar súbitamente un equipo y por eso lo más peligroso en una caldera es que se baje el nivel de agua, porque si se baja el nivel de agua y se seca la caldera y después entra el agua, va a encontrar esos tubos muy calientes y se va a expandir súbitamente y por eso es que las calderas explotan. Entonces, es crítico el nivel. Vamos a ver lo que pasó en esta caldera. Consultan y me cuentan. Cuando termine el video, mientras yo paso el video, vayan pidiendo en cuánto cambia el volumen cuando pasa de líquido. Eso lo tienen que saber para el cloro, para el agua, porque eso es lo que hace peligroso los procesos de agua. Esa es la energía peligrosa del agua. Una de las energías peligrosas. El cambio de fase. ¿Ya? ¿Alguno consultó? Eh, este no tiene volumen, entonces no les voy a poner traducción, pues porque no tienen. Bueno, ahora sí vean el video, ahorita me cuentan cuánto es la expansión. Dura un minuto. Ay, espérate. Ese es un mantenedor.
Ay. Entonces, ¿cuánto? ¿Cuánto es el cambio de volumen? ¿No? ¿No encontraron? 1700. Exactamente, entonces hace esa expansión. Por ejemplo, el cloro es 400 veces. Entonces, un cloro líquido, por eso es tan peligroso una fuga de cloro, porque al salir y vaporizarse, si lo tienes, se va a volver 400 veces el volumen de lo que tienes, entonces las nubes. Y eso es lo que pasa, la energía que libera el cambio de fase de líquido a vapor hace que las calderas exploten. Entonces, cuéntenme. Antes les voy a contar rápidamente qué pasó. Se les secó la caldera. ¿Por qué se les secó la caldera? Efectivamente, si a ustedes les entregan este programa en el que dice, mire, la caldera tiene una inspección anual, simplemente inspección anual interna, y cada 4 años tiene una inspección y mantenimiento, inspección, prueba y mantenimiento exterior. El mismo año que ocurre la explosión había tenido inspección exterior. Cuando ustedes le dicen la caldera está inspeccionada, probada y mantenida hace un mes, ¿ustedes qué se imaginan que cómo está la caldera? Se supone Está en que todo. perfectas condiciones de funcionamiento. Cierto, a usted le dicen está en enero, uno dice pues está perfecto todo, está excelente. Entonces, acá resulta que eso no pasó. Efectivamente, habían hecho inspección, prueba y mantenimiento, pero la cultura de esta organización es que lo que no funcionaba se inhabilitaba y decía ya se inspeccionó. Entonces, esto es para decirles que no es suficiente que digan, sí, yo tengo un programa de inspecciones, prueba y mantenimiento. Una vez más, ¿bajo qué estándar? Y está cumpliendo la promesa de valor e integridad. Entonces, miren lo que pasa acá. La válvula de control, que es la foto inferior, primero, el control de nivel, que es ese flotador que ven arriba, se quedaba pegado en la parte superior. Si ustedes ven por qué se quedaba, ellos nunca comprendieron por qué se quedaba pegado en la parte superior. Entonces, como se quedaba pegado marcando alto nivel siempre, la decisión que hizo Mantenimiento de Operaciones fue dejar fuera de servicio la válvula de control, que es la foto inferior, y operaban por el bypass. ¿Qué significaba? Que la caldera no tenía monitoreo y control de nivel porque el mantenimiento decía que y la operación que lo dejaran por fuera porque eso no funcionaba. ¿Listo? También resulta que cuando hay bajo nivel eso es tan grave que hay unos interlock, unos relé o interlock o switch, como lo llamen en su organización, que lo que hacía es que por bajo nivel él corta la entrada de gas combustible para que la caldera no se siga calentando. Y resulta que mantenimiento lo había reemplazado, pues había sido reemplazado por personal de mantenimiento, pero en el reemplazo le quitaron unos switch que no funcionaban, entonces eso solo iba a operar por algunas razones y no operó porque le alteraron el diseño. Tampoco había operador de turno, sino que era un personal de mantenimiento cada 1 hora, hora y media, a mirar cómo estaba la caldera. Tampoco monitoreaban desviaciones, nivel, presión, nada. O sea, mejor dicho, estaban graves. Entonces, cuéntenme ustedes, esto es lo que pasó. Explota la caldera, rompe el muro, están malos el nivel, el control, el relé, tenían un apropiado... el relé que reemplazaron no tenía apego 1 a 1 y pues no tenía un reset manual y tampoco estaba actuando, estaba desenergizado. Estas son las partes que tiene una caldera. A mí me gustaría que cada uno me escribiera qué serían equipos críticos siguiendo las capas de protección, que me listen esos equipos críticos de seguridad de procesos.
Les voy a ir preguntando al azar, bien atentos, por favor. Entonces, acá me gustaría, a ver, yo miro si les gusta que sea así. Si no saben, no pasa nada. Entonces, cuénteme, por ejemplo, Magdalena, ¿cuál sería ese equipo de diseño principal? Crítico. Si ves la foto, ¿cuál sería el equipo crítico principal que al fallar puede generar eso? Andrea, ayuda. Podría ser el interlock, claro. ¿El tanque? No, el principal. Eso, recuerden, el diseño, el original que tiene la misión de contener la energía o sustancia peligrosa, ¿cuál es? El tanque, Clarita. Tal cual. El espesor del tanque, la caldera, todo ese tema. Tal cual, la caldera. Entonces, ¿qué pruebas le hago a la caldera de equipos sometidos a presión? Entonces digo, hazme sesión 8 y me voy a ese código. Hágale prueba hidrostática cada tanto tiempo. ¿A qué presión la prueba hidrostática? 1.5 la presión de diseño. Entonces ustedes van y cuando viene ese inspector le dice, usted sí me está haciendo la prueba hidrostática a 1.5 la presión de diseño. Listo. Sigamos. ¿Cuál es el sistema, los equipos de control que evitan que pueda explotar una caldera? Recuerden, si se seca y se expande súbitamente, explota. El control del agua en el tanque. Control de nivel. Y otro que es el de presión, porque también si se baja la presión de gas, se apagan los quemadores y sigue entrando gas sin quemarse y también explota. Pero yo no les expliqué ese modo de falla, pero bueno, cuando estén haciendo ese ejercicio, ahí van a estar con los ingenieros de proceso, los de mantenimiento. Ahora díganme la alarma. A ver, por acá, María. La alarma de nivel de agua. La alarma ¿Cuál? por bajo nivel. La de bajo nivel. Y la alarma de bajo presión. Muy bien. ¿Qué interlock tenía que estar funcionando? ¿Qué relé, interlock, switch, como ustedes lo llamen? Maribel, Natalia. El que baje, no es el que baje el calor, el suministro de calor porque se secó el agua. Después el que no se siga dando combustible para que no se siga calentando la caldera. Que no ingrese más combustible a la zona de mezcla. Exactamente, el que corta la entrada de gas y apaga los quemadores. Ese switch es crítico en una caldera. Ahora, cuéntenme cuál serían esos sistemas y dispositivos físicos que se constituyen en críticos en esta caldera. Esos dispositivos físicos que se presionó y me ayudan a liberar. Una válvula de seguridad de alivio de presión. La válvula de seguridad, excelente, perfecto. Ahora cuéntenme cuál es ese equipo de emergencia. Normalmente ponen dos, ¿no? Como por doble seguridad ponen dos válvulas. Así es, tienen dos y es muy bueno que hayas dicho eso. Ustedes tienen que saber el dimensionamiento de esas válvulas. Si son dos, porque van a disparar escalonadas, una a 100 libras y la otra a 105 libras, o si son dos porque son redundantes para sacar una a mantenimiento y la otra. Ese mal concepto de no entender el diseño ha hecho que muchas personas dejen a mitad de capacidad los sistemas de relevo. Ahora cuéntenme qué equipos son críticos para atender la emergencia. La red contra incendios y ese tipo de cosas. Sí, la red contra incendio en una explosión no puede hacer mucho. La red contra incendio en una explosión no puede hacer mucho. El edificio que contiene la caldera, no. El edificio, la parte de a prueba de explosión, los muros, y acá vienen las alarmas, parlantes y demás. Y ahora cuéntenme. El dispositivo de alivio estaba en el anterior, en dispositivos de relevo. Ya el de emergencia, o sea, el de relevo mitiga la emergencia hasta este lado, pero ya vas a atender la emergencia. ¿Cómo atiendes tú una explosión? Okay.
¿sí? Ya los de emergencia es son muros a prueba de explosión, alarmas, parlantes. Es clarita que yo debería tener muros en todo el alrededor, o sea, todo alrededor de la caldera, es decir, la tendría que tener como en un cuarto. Es posible y vale. ¿Y cuál es lo primero? Por ejemplo, fui a una empresa donde solo con ladrillos eran 6 calderas y las 6 calderas quedaban justo, los dividía la pared de toda la bodega de químicos más peligrosos. Entonces, ¿es dónde vas a ubicar tu caldera? Si no le vas a poner muros a prueba de explosión, ¿dónde la vas a ubicar? ¿Dónde la vas a ubicar para que la proyección, ¿sí? Ese es el diseño, en donde en el plot plan, donde por si explota. Y finalmente, ¿cuáles serán los equipos de planes de emergencia para la comunidad? Con la explosión de una caldera, por ejemplo, que esté por allá, yo a veces siento unos de voz paisa, allá por allá por Argos, que es industrial y residencial. Por ejemplo, aquí hubo un caso de una tapa que le cayó o sea, la tapa de una caldera que explotó le cayó creo que es una persona o algo así. Entonces, la comunidad puede ser afectada por eso. Entonces hay esas alarmas. Antes de que explote, se subió la presión de la caldera. Se me olvidó decirles eso. El medidor de presión de la caldera. Él tiene que decir, me estoy presionando. Ya eso no da tiempo. O sea, cuando está el cambio de fase de agua, ya explotó. O sea, ya ahí no dio tiempo de nada más. Es como cuando una reacción se sale de control, ya usted le puede, y cuando coge fuerza, la cogió. Entonces son esas alarmas, parlantes, demás. Todos estos equipos es a los que le hago ese programa de inspección y eso es integridad. ¿Queda claro ese concepto de cómo van a hacer el ejercicio? Entonces esto mismo, cogen sus tanques. ¿Están viendo la presentación, cierto? ¿Sí la están viendo? Sí, sí se ve, sí. Sí, señora. Es que yo cuando la pongo en completo les dejo de ver a ustedes. Y bueno, entonces ese mismo ejercicio lo hacen para el otro equipo de contención que les dio crítico. Entonces recuerden, se focalizan en el primero, en el diseño seguro del proceso, en el que contiene la sustancia, o sea, la caldera, en el tanque. Y sobre un mismo tanque, usted puede decir, se derrama. Entonces le hace todas estas capas. Después puede decir el otro escenario, se revienta porque le llegó un bache de gases. Entonces le hace el escenario por presión, de capas por presión, válvula, qué sé yo, se prende por fuera, entonces le haces el escenario de leve. Y todos esos van a capa de protección, van a equipos críticos, ¿listo? Bueno, vamos con el siguiente elemento, ¿cómo se implementa gestión de contratistas en seguridad de procesos? Lo que buscan es que a través de los contratistas, que son actividades y servicios contratados, identifiquemos quiénes van a intervenir, equipos y sistemas críticos de seguridad de procesos, para garantizar que sus competencias, su expertise y demás no nos introduzca riesgos para la organización. Entonces vuelvo al cuento del soldador o al que le va a hacer, fui a una empresa en la que la prueba hidrostática de la caldera, el ASME dice que sea a 1.5 la presión de diseño, precisamente para ver que al ser sometida a en cambio de energía brusco no se reviente, y resulta que cada año le hacían prueba hidrostática con la misma bombita de agua a la presión de operación de la caldera. O sea, pues, ¿qué están haciendo? Operando la caldera. Si yo no sé los peligros y los estándares, ¿qué le voy a exigir al contratista? Entonces, esto es qué especificaciones le vas a hacer al contratista para garantizar que no te hagan inspecciones como la de la caldera anterior. Y para eso lo que dice es, miren, de todos los contratistas, de todas las modalidades de actividades contratadas en su compañía, liste, caracterice por valoración de riesgos, no de la tarea que va a hacer, no de soldar el riesgo medio, sino de la consecuencia de soldar mal. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, desde seguridad de procesos, cuando ustedes
tabulan los contratistas en seguridad industrial, los tabulan, va a trabajar en alturas, entonces riesgo alto. Va a soldar, no, ese no. La caracterización que tienen que hacer de estos contratistas es cuáles cuya acción u omisión incorrecta me va a llevar a un evento mayor. Entonces, ¿quién va a tocar mis equipos principales? ¿Quién va a operar mis equipos principales críticos? Una vez filtren y caractericen a esos contratistas, sobre ellos les diseñan los requisitos específicos de participación. ¿Qué experiencia van a garantizar ustedes para el señor que va a venir a hacerle las inspecciones, pruebas y mantenimiento de calderas? ¿Qué experiencia les va a garantizar que su caldera va a quedar como fue concebida en el diseño, con esa integridad? Una vez hacen las especificaciones, los selecciono y evalúo, diseño los pliegos. O sea, ¿qué le voy a pedir y qué aseguramiento de calidad le voy a hacer a ese contratista para yo quedar tranquilo de que mi tanque, mi caldera, mi línea, mi instrumento quedaron de acuerdo a la contención de energías peligrosas? Entonces, no son pliegos genéricos, sino que usted le pide, haga una revisión seguridad prearranque, hágame un aseguramiento de calidad de esto, acójase a este estándar para este equipo, haga tantas pruebas radiográficas de acuerdo con este estándar, y no simplemente terminé, me voy, sino que aseguramientos. Y finalmente, pues les haces una evaluación y una supervisión mayor porque está interviniendo un equipo crítico. Entonces, como les digo, no es porque la actividad como tal de ejecución fuera de servicio no represente riesgo, sino el impacto de la calidad del equipo que está interviniendo. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿De cómo van a filtrar esos contratistas? Sí, clarita. Perfecto. Entonces, como les digo, los contratistas, unos serán críticos por seguridad industrial porque los voy a montar por allá a 20 metros, otros por seguridad de procesos, otros por otras categorías, pero lo importante es que sepan la criticidad y entonces cómo van a controlar eso. Bueno, viene entrenamiento y desempeño, y en entrenamiento y desempeño lo que busca, si ustedes recuerdan, el primer elemento hablaba de competencias y uno hablaba de formación, de que tengan las competencias, de los procedimientos. En la implementación en el CCPS, esos dos elementos generan una confusión importante. Y les voy a tratar de resumir en mi palabra porque competencias está en cultura y entrenamiento porque sí se alimenta uno del otro. Competencias cuando está en compromiso en ese pilar es por lo que les decía, la organización competente, como organización. Competente significa con buenas prácticas de cultura, con buenas decisiones basadas en riesgo, con buenos programas de entrenamiento, con buenas prácticas de integridad mecánica, de manejo del cambio, de esto y de esto. Esa es competencias. Entrenamiento es un pedacito de competencias. ¿Cuáles son los programas de entrenamiento que yo le voy a hacer a mis trabajadores? Y no cubre contratistas. Mis trabajadores, el contratista lo hizo ya en el elemento anterior, las competencias que le exigió, para garantizar que esta persona se va a desempeñar adecuadamente. Entonces, para eso, lo que uno construye son unas matrices de competencias, de entrenamiento, y de calificación de competencias, en la que dice qué cosas debe tener en su inducción y primer año, qué cosas debe entrenar en el puesto y qué cosas debo tener en los 2, 3, 4 primeros años de seguridad de procesos. ¿Qué se les ocurre a ustedes? O cuéntenme cómo es una matriz de competencias de ustedes. Voy a tratar rápidamente, que es que yo me voy entusiasmando, de mostrarles una, si la encuentro hacia la mano. Cuéntenme alguna de las empresas en que se han formado los 3 últimos años ustedes, que le pegue a seguridad de procesos.
¿Alguno? ¿Se acuerdan aclárame la pregunta. En los 3 últimos años, ¿en qué entrenamiento han tenido ustedes? ¿Tú? ¿Qué claro, entrenamiento? Sí, claro, hace poco nos entrenaron en unas metodologías de análisis de riesgo. Margarita, ¿te acuerdas? Que era diferente. O sea, sí, nosotros nos mantenemos siempre entrenándonos en investigación de incidentes, en análisis de riesgo de procesos, más que todo son esos. Ok, perfecto. Entonces, si ustedes recuerdan, en el pilar de compromiso con seguridad de procesos, en competencia, yo les mostré unas matrices muy resumidas de algunas formaciones. Este es otro documento que a mí me gusta mucho, que para que sigan esta página y si les gusta, si están apasionados con el tema, se llama ICHENIP, es europea y básicamente tiene un brochure de qué propondría, en qué disciplinas están viendo, ¿cierto? Están viendo qué dice Leadership System Pro. ¿Sí? Vale. Sí, claro. Entonces, básicamente le dice, mire, este es una propuesta, el CCPS es otra. Le dice, mire, en todas estas disciplinas y categorías, usted debiera tener programas de entrenamiento para su gente, en sistemas y procedimientos, ingeniería y diseño, aseguramiento en conocimiento y competencia, factores humanos, cultura y liderazgo. Y con base en el cargo le dice, mire, ¿qué tiene que saber un operador, un mantenedor y un supervisor? Como cuál es su descripción de cargo genérico. Con base en esa promesa de entrega de lo que para lo cual yo fui contratado, el operador, el ingeniero de integridad, los de soporte, entonces están los HS, los gerentes y los ejecutivos, proponen, déjenme, unos cursos de formación en cada una de esas categorías. Y yo simplemente les muestro para que pasteleen. Y le dicen, esto que dice 1, 2, 3, 4 es el nivel de profundidad. Usted tiene que ser, por ejemplo, este señor que dice el líder de seguridad de procesos, que dice 4, tiene que ser experto en liderazgo de seguridad, compromiso, responsabilidad y cultura. Tengo que capacitarlo en todos esos métodos. Por ejemplo, y le va, acá están todos los cargos de la organización y le va diciendo en cada categoría en qué se debiera formar. Vamos a los temas de diseño. Entonces le dice, mire, señor autoridad técnica de la organización, usted tiene que ser experto en estándares de diseño de seguridad, tiene que ser experto en integridad de activos, en códigos y estándares tiene que tener una habilidad importante. Y con base en eso, pues uno dice, si tengo hipoclorito, entonces voy a traerme al Instituto del Cloro a que nos volvamos expertas en el capítulo de hipoclorito. Y con base en eso, pues le dice para cada cargo. ¿Y la valoración que le estás dando de 1 a 4? Ahí está. Es esta, ¿sí? Perdónenme que para no demorarme acá, pues se la voy a voltear. No, a mí me va cogiendo la tarde, sino que me voy. Entonces le va diciendo en qué debe ser experto y así es como ustedes tienen que hacer una matriz de entrenamiento. ¿Listo? Es solo, como les digo, esto es un fundamentos, pero yo les trato de dar como píldoras para que ustedes vayan instrumentando las cosas y las vayan volviendo tangibles en el año. ¿Qué voy a formar? Listo, en diseño seguro, en la operación, en el procedimiento tal, pero que vayamos haciendo algo de cada tema o de las prioridades. Clara, ¿tú nos puedes compartir, por favor, ese documento? Sí, yo déjenme les busco el link. Bueno, yo les comparto, ayer les di el link para los otros 2 documentos, ¿los bajaron? Y les doy el link de este también. A mí me gusta darles más el link para obligarles, 1, que lleguen al documento y 2, a que lleguen a la página, porque tiene otras cosas espectaculares para que implementen. ¿Listo? Gracias. Entonces yo les doy el link para que de una vez naveguen en más temas de allá. Esa página es muy buena. Gestión del cambio es el otro elemento. ¿Qué cambios? ¿Alguno me puede compartir el último cambio que hayan hecho en su organización? ¿Alguno quisiera compartirnos? ¿No? Si no, o no saben el cambio o no han cambiado. Si no han cambiado es maravilloso, porque gestión del cambio lo que dice es
¿Es estrictamente necesario cambiar? O sea, si usted puede dejar su diseño original, déjelo, porque introducir cambios, lo que hace la gestión de cambio es verificar que al hacer ese cambio no esté introduciendo nuevos peligros y materializando riesgos. Entonces, bueno, nosotros sí hacemos manejos del cambio y pues yo no estoy de acuerdo que si sería ideal que no se cambiara lo inicial, sobre todo cuando son plantas que ya tienen cierto grado de avanzada edad, es bueno aplicar nuevas tecnologías. Nosotros sí hemos tenido varios dentro de nuestra planta, grandes o mayores. Hicimos una ampliación de operación en la planta. Por ejemplo, le dimos mayor capacidad al reactor, ese tipo de cosas, y efectivamente allá hay que aplicar todos los elementos de PCM desde el punto de vista de hacer el análisis de riesgo, importante, mirar los equipos críticos, también incluirlos dentro, si hay elementos nuevos, incluirlos dentro de la lista de los equipos críticos que mantenimiento tiene que hacerle la revisión. O colocarla dentro del plan. También tenemos que hacer nuestro PCCR antes de comenzar a montar el equipo, entrenar a los operadores porque hay elementos nuevos, la capacidad es diferente, o sea, pasamos por todos los elementos y tenemos un diseño en el cual la aprobación, se requiere la aprobación de los gerentes, no solamente del nivel de ingeniería, sino de los gerentes de tecnología, operaciones, incluso hasta la gerencia, cuando hay este tipo de cambios mayores. Y buenísimo, porque has dado un título y tienes razón cuando digo lo más importante es no cambiar. Ahí me has hablado de algo muy importante y vamos a ver más adelante. Cuando tú cambies para minimizar riesgos, hay que hacer ese cambio. Pero muchos cambios, y acá quiero puntualizar, por ejemplo, en unos cambios menores, que ni reconozco que son cambios menores, e introduzco riesgos. Cuando son actualizaciones tecnológicas, pues claro, hay que estar en la vanguardia, pero esos cambios menores, Alfredo, ¿nos iba a compartir algo o se te quedó la manito arriba de ahora? Alfredo. Bueno, creo que se le quedó la mano. Entonces, cuando digo lo más importante no cambiar ¿es necesario cambiar? Es la pregunta. Cuando lo que estamos diciendo, pues claro que es necesario, porque es que al contrario, al volver más segura la planta, vamos a cambiar y vamos a hacer el gestión de cambio. Pero muchas veces, perdónenme que les hable de mi experiencia, acá les voy a hablar un poco de refinería. Si a mí me empieza a llegar un crudo más pesado, produzco más pesados. Entonces las líneas que manejaban los productos de fondo se me van quedando cortas y las de cima se me van quedando sobradas porque hay menos gasolina. La creatividad de los ingenieros a veces, entre esas me incluyo en esa época, era utilicemos esta línea que ya me está sobrando para que saque más producto del pesado. Ese tipo de cambios, si yo no hago una buena gestión del cambio, me va a introducir unos riesgos importantes porque la metalurgia de una línea, de una sustancia liviana, fría, no es la misma metalurgia de una sustancia caliente y pesada que tiene más contaminantes, mercaptanos, corrosivos y demás. Entonces esos cambios hacen que uno utilice una línea que seguramente no es apta si no hace la gestión del cambio. Entonces la gestión del cambio tiene 3 grandes etapas. Es un proceso de revisión y autorización. ¿Para qué? Para mirar que el propósito del cambio no esté introduciendo riesgos y que al contrario los esté mejorando, que las plantas sean más seguras. Hay que notificar del cambio a las personas involucradas para que apropien la nueva forma de operar y de mantener el equipo. Y hay que actualizar los documentos para garantizar, eso lo vimos en gestión de conocimiento. Entonces, específicamente es no incrementar la posibilidad de accidentes mayores. Y quisiera volver al punto, es estrictamente necesario. Hay 3 tipos de cambios: organizacionales o de personal
tecnológicos o químicos e instalaciones equipos. Entonces, el primero tiene, acá simplemente les doy unos ejemplos, cambio organizacional con impacto en las operaciones. A veces no somos conscientes que un coordinador, un operador, que cambian esos roles y quedan zonas grises. Entonces dice, usted está haciendo manejo del cambio, reestructuración, usted está viendo esta reestructuración, cómo puede impactar las operaciones y propiciar la ocurrencia de un evento, nuevas vinculaciones, transferencias. ¿Cómo estoy haciendo ese empalme? El organizacional es cómo estoy haciendo ese empalme para garantizar que esa persona, uno que no quede en zonas grises y otro que va a tomar las decisiones basadas en riesgo. Las de tecnología y químicos, entonces estamos hablando frecuencias e intervalos de entrenamientos, cambio en procedimientos, que digamos ya este procedimiento ya no es así, sino así. Ese es un manejo del cambio. Y hay que entender por qué la secuencia cambió, por qué aparece una nueva variable y debemos entrenar en eso. Consecuencias de la forma de comunicarnos, manejo del cambio en contratistas, cambios en el proceso, que le cambio el set point a la alarma, que le cambio el químico, que ya no voy a dosificar el anticorrosivo, el inhibidor de corrosión, pues este químico, sino este otro, que ya no va a ser con esta bombita, sino que la voy a ubicar acá, o que cambio la materia prima, o las composiciones, o las concentraciones, o el proceso de permisos de trabajo cambia. Todo eso son cambios que pueden introducir accidentes. Y finalmente instalaciones es cuando muevo alarmas, quito alarmas, la filosofía de las capas de protección cambian, diseño incluso nuevos interlock, clasificación eléctrica, corrosión, inventario, les hablé mucho en esta gestión de conocimiento, inventario, por favor, siempre mantener lo mínimo requerido de las sustancias y energías peligrosas en las instalaciones. Operaciones remotas, pruebas de presión, repuestos, metalurgias, nuevos equipos, ubicación de edificios, todo eso es cambio. Entonces, cuando yo voy a hacer simplemente un reemplazo en clase, no es un cambio, siempre y cuando garantice que tiene las mismas especificaciones, que cambie una válvula Fisher por una Mason-Neyland, que cambie una brida certificada 300 por otra certificada 300 de la misma metalurgia, el engranaje una bomba por otro igualito, eso no es cambio. Pero si yo voy a cambiar, que ya la brida no es certificada, eso sí es un cambio. O que el relé ya no tiene este botonera manual, es un cambio. Y esos pequeños cambios es a los que más cuidado le tenemos que poner. ¿Por qué? Cuando Margarita nos habla de un proyecto mayor, pues quizás estoy haciendo ese revamp, ese upgrade y esa tecnología y le cae toda la ingeniería, le cae todo el HACCP, le cae, pero lo que necesitamos es hacer conciencia de cambios menores que no, para nosotros en la organización no los reconocemos como cambios y introducimos riesgos sobre esos cambios. Entonces, tiene este proceso, pensé que tenía el secuencial, tiene en el que el propósito del cambio es estrictamente necesario y es realmente cuestionar, ¿es estrictamente necesario? Entonces ahí ustedes miran por qué y valoran el riesgo de ese cambio. Si va a mitigar, bienvenido. Si uno dice, no, es que necesito más flexibilidad operacional y voy a habilitar un tanque frío para un tanque caliente, ¿es estrictamente necesario? ¿En qué cambio estoy incurriendo? Valora el nivel de cambio. Entonces viene una disciplina, un equipo multidisciplinario. No solo el procesista, no solo el HC, todas las disciplinas. Así como poner una corneta de alto nivel en un tanque. No es solo el de procesos
que diga a qué altura lo pone y a qué altura pita. El mecánico tiene, oiga, vamos a tocar el casco de ese tanque. Si se toca el casco, yo le puedo comprometer la integridad. ¿Qué tipo de soldadura le tengo que hacer? El instrumentista, oiga, esta corneta, si es neumática, si tiene este nivel de ruido o si es electrónica. Entonces, si ustedes ven, una sola cornetica involucra 3, 4 disciplinas. Ahí sí, vaya a hacer un HAZOP, un WARIF, un BOPTAI formal, con planos de ese cambio, describa todas las especificaciones de diseño, apruebe para construcción, comunique, entrene y documente. Y cada una de estas etapas tiene una firma como un banderazo en el que dice siga, siga, siga. Y así es un proceso del cambio. Ese ya se los había mostrado, que fue el del buque, ¿cierto? ¿O no? No. Es que ayer dicté por la tarde uno, creo que entonces, sí, este es un cambio. Es un buque de 174 personas a bordo. Tienen unos motores, los 4 motores diésel de propulsión, y resulta que esos motores, los cilindros, tienen el acople de la foto 2, unos acoples pequeños, listo, macho. Desde mantenimiento dicen, oiga, esos acoples no llegan, y pues dice, pues yo les tengo la solución, y le ponen un acople, si ustedes lo ven ahí, con una manguera, ¿sí? En la foto 3, que ponen unas abrazaderas con una manguera, en 3 de los 4. Resulta que funcionó bastante bien inicialmente. Cuando ocurre el escape, el incendio, afortunadamente lo alcanzaron a apagar porque lo detectaron de manera temprana. ¿Qué hubiera pasado si no lo alcanzaban a apagar? Estoy a bordo, en un buque. Entonces, mire que aparentemente es un cambio menor, pero tiene un impacto muy grande. Bueno, vamos a hacer una parada acá, si les parece, que ya los